Soy Ignacio, para los que no me lo conozcáis, soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Ángeles es la persona que presenta las ponencias de Latinoamérica. Y nada, solamente quiero agradecer el patrocinio de Cultidelta y nada, doy paso a Elena para que haga su presentación. Nada, lo primero, buenas tardes. Perdonar los gafes del directo, el primer webinar que hago. Agradecer a Academia del Paisaje mucho la oportunidad que me ha dado, sobre todo al estar pues, de la mano de grandes proyectos que hay alrededor de los webinars y seminarios de Academia del Paisaje. Agradeceros a vosotros estar hoy aquí a las 7 de la tarde, hablando bueno, de un poco lo que creo que es la biofilia. Vamos a empezar. Bueno, ¿qué es Plantae, no? Lo primero que creo que tengo que presentar, el Plantae es un gabinete botánico. No sé si muchos de los que estáis lo conocéis o no lo conocéis, pero bueno, es un proyecto muy personal, la verdad, que nace hace 8 años, va a ser ahora en abril. Y nace en base a necesidades de mi relación con las plantas, que es un poco lo que voy a intentar explicar a lo largo de estas diapositivas. Y nace principalmente de un carácter de pasión absoluta hacia las plantas desde pequeña y de ese carácter biofílico o de cómo ellas nos ayudan, ¿no? Como vais a ver, ahora lo vais a ver después, soy bastante nerviosa. Imagino, y siempre digo la broma medio en serio, medio en broma, que imaginaros lo nerviosa que sería si las plantas no me quitasen estrés. Bueno, esto es Plantae, esto es un gabinete botánico que bueno, ahora mismo comenzó hace 8 años. Es un espacio, a veces le podemos llamar tienda, le podemos llamar espacio, que se encuentra, lo vamos a contar aquí, se encuentra en el Rastro. Me hace cierta gracia que estemos ahora en el Rastro, antes estábamos en Lavapiés, principalmente porque ese lugar también, al Rastro, no sé si sois de Madrid o no, se suele venir siempre a buscar curiosidades, ¿no? A buscar cosas, ¿no? Cuando yo puse el nombre de Plantae, de Gabinete Botánico, era con ese reflejo, memoria de lo que eran los gabinetes de curiosidades o lo que eran los antiguos museos de ciencias naturales, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gusta mucho, sobre todo mi actividad dominical y de los domingos, es aquellas personas que me ofrecen cosas para vender, que me ofrecen cosas botánicas para vender y que yo también les puedo ofrecer o les puedo dar, ¿no? Plantae, como dice ahí en la slide, es un gabinete botánico, una especie de recuerdo o de homenaje a todos los cabinets, que eran los lugares donde se guardaban curiosidades, principalmente en torno a la naturaleza, la botánica, los seres vivos, y también trabajamos principalmente con plantas de interior con un carácter más exótico, ¿no? Hablaremos también, si me da tiempo, de por qué aparecen las plantas de interior o, como dicen ahora, no se deben llamar plantas de interior, sino que se llamarían plantas tropicales. Pero bueno, y a esto también le ayudamos o le acompañamos con ciertas trayectorias de maceteros de carácter nacional o internacional, ¿vale? Pero Plantae es muchas cosas más. Plantae, los proyectos a los que me dedico, siempre te digo, especializado casi siempre en temas de plantas de interior, en cómo favorecen estas plantas a nuestros espacios más íntimos, más particulares o a espacios más públicos, como pueden ser empresas o tiendas, oficinas y demás, es ese desarrollo. Por cierto, lo vamos a ver después, soy antropóloga, entonces, bueno, siempre recojo un poco mis conocimientos y lo que intento de una manera es explicar la relación de los seres humanos, o sea, nosotros, Homo sapiens sapiens, con la naturaleza. La naturaleza, lógicamente, pues puede ser un bosque, pero la naturaleza también es ese poto que tenemos en casa y que regamos y que cuidamos todos los días, ¿no? Tal y como pongo ahí en la slide, en base a este conocimiento, a esta calma, a este sinergia, ¿no? que tenemos entre la naturaleza, incluso nuestra naturaleza particular en casa, creo una pequeña escuela de jardinería donde principalmente lo que intento es enseñar a esta relación, ¿no? Entonces, como si cuidamos a nuestras plantas, nos cuidamos a nosotros, y estas sinergias que ocurren entre las plantas, las especies vegetales y nosotros.
¿Quién es Plantae? Pues Plantae soy yo. Yo he estudiado muchas cosas a lo largo de mi vida, pero bueno, soy antropóloga y historiadora y tengo una pasión absoluta por la botánica desde que era pequeña, desde que esquejarle todo lo que mi abuela tenía por casa, a siempre una pasión absoluta por jardines botánicos, por viajes hacia la naturaleza, por viajes hacia bosques, parques naturales. Y siempre digo que he conseguido, en mi edad adulta, fusionar estas dos bueno, pasiones, ¿no? La antropología, que es el estudio de los seres vivos, y las plantas como estudio de la naturaleza, ¿no? Y lo que intento, o se intenta, es reflejar esta reflexión en torno a qué? A la biofilia que vamos a hablar ahora. Esto, aparte de ello, en torno a estos estudios, estas investigaciones, tenemos una pequeña escuela que se da una serie de cursos, que por eso tenemos que a las 8 se da un curso aquí, donde son cursos muy pequeños, cursos muy, muy íntimos, unas 8 o 10 personas, como de toda la vida, como las escuelas de toda la vida, y enseñamos principalmente al cuidado de las plantas de interior en la ciudad. No sé dónde vivís todos, pero al final cada día vivimos en casas más pequeñas y vivimos más en las ciudades. Necesitamos traer la naturaleza como buenamente podamos a estos nuestros pequeños espacios, ¿vale? Esto es mi espacio, que lo podéis ver en esta presentación, que se gira principalmente en torno a esta mesa, ¿no? A esta mesa, como algún día, si pasáis por aquí, lo podréis ver, es el corazón de la tienda y es donde va a ser una pequeña escuela y es donde haremos en un ratín el curso que vamos a dar ahora. Quiero contar también al final, porque a veces cuento que este proyecto es muy personal, pero ¿por qué es personal? Y porque además, como veremos luego, las plantas era una pasión que he tenido siempre, pero las plantas me han salvado la vida varias veces de manera muy, muy exagerada, ¿no? Justamente hace 8 años, en un octubre del 2015, pues pasaron bastantes cosas, tanto a nivel personal, familiar, como a nivel laboral, ¿no? Con una serie de... Y además coincidió con una mudanza. Entonces me encontré sin trabajo, con una situación familiar compleja, un pequeño duelo y una nueva mudanza. Y necesitaba plantas. Necesitaba plantas como nunca las había necesitado, ¿no? Aprovechando que tenía que reinventarme, decidí en mis propias necesidades abrir un espacio en Madrid donde yo quería que la gente, cuando viniese, porque era lo que yo necesitaba en ese momento, me explicase. Yo no quería comprar una planta por su carácter ornamental, que sí que lo tiene, y en ellos se basan las plantas de interior. La quería cuidar, la quería necesitar, porque siempre quería ese carácter recíproco de, bueno, yo las cuido a ellas y voy a repetirlo mucho a lo largo de esta exposición y ellas me cuidan a mí, ¿no? Por resumir, Plantae nace en una situación particular y pseudodramática y de mis propias necesidades con respecto a la búsqueda de plantas dentro de la ciudad, ¿vale? O sea, al final, en las otras webinars siempre se habla de paisajismo, yo hablo de paisaje urbano o paisaje ciudad o mini paisaje, ¿no? Que también tiene su cabida, ¿no? Así aparece Plantae y así se semilla Plantae, ¿vale? ¿Y cómo brotó? Pues un poco lo que se estaba contando, ¿no? Desde este pequeño duelo personal he dado un espacio donde también rehacer mi vida y rehacer una serie de circunstancias, ¿no? Esta es la primera tienda, un espacio muy, muy pequeñito y en plan medio en broma, medio en serio, digo que ahí es como cuando ponemos las plantas en unas semillas, en unos maceteros pequeñitos. Este fue mi pequeño semillero, ¿no? Este fue mi pequeño... Yo nunca supe lo que iba a salir de ahí. Como siempre se dice, ¿no? Para que una buena semilla necesita oxígeno, un buen riego, temperatura, ¿no? Y pues ahí se crearon una serie de condiciones para que este pequeño proyecto creciese en este pequeño lugar, ¿no? Por cierto, estaba en Lavapiés y para aquellos que seáis de Madrid, que también es una ciudad con la que me identifico muchísimo, la ciudad Madrid viene de la palabra árabe, que es ciudad de muchos caudales. A mí es una cosa que me gusta mucho pensar, que debajo de todas las capas urbanas, del metro, del cercanías y demás, debajo corren ríos, ¿no? Y hombre, no es la ciudad con más jardines, no es un Londres, no es un tal, pero es una ciudad que debajo hay agua y que tenemos un arbolado
ciertamente característico. Y bueno, me gusta pensar, ¿no? Como una buena planta, que en el subsuelo hay agua. Bueno, es una curiosidad que sí que quería comentar. ¿Cómo se esqueja, no? Bueno, pues cómo se esqueja, recordando un poco, también un poco el tema de las plantas, ¿no? Etimológicamente la palabra planta viene de la palabra pie, ¿no? Que es plantar, ¿no? Las plantas y las raíces no son nada y las raíces ya crecen, crece la planta, crece la especie y necesita trasplantarse, ¿no? Siempre a un recipiente un poco mayor y yo lo siento un poco así, ¿no? Era hace justamente 4 años, nos mudábamos a un lugar más grande con varias necesidades también, ¿no? Era porque había 2 proyectos que estaban comenzando, que era también porque otra pasión son los libros y sobre todo los libros que lo vamos a ver ahora relacionados con temas de paisajismo, ecología, naturwriting y demás, y también porque esa escuela que estaba comenzando, una escuela que para mí tiene mucho cariño, porque era una escuela que eran los usuarios las que me las pedían a mí. Oye, Elena, explícanos cómo os quejamos, cómo cuidamos, cómo semillamos, ¿no? Y de un proceso muy orgánico empecé a salir o se desarrolló este proyecto, ¿no? Pero claro, aquí nos mudábamos a este lugar, ¿no? Donde ya por fin estábamos empezando a crecer, pero como sabemos, igual que la naturaleza, ¿no? Para todos los paisajistas o jardineros, pues pasan cosas, ¿no? Nos mudábamos cuando un marzo del 2020, ¿vale? Y ahí volvieron a pasar cositas, como le llamo yo, y ahí volvió a salir otra nueva necesidad, no solo en este caso personal, sino por aquellas todas personas que nos metieron en nuestras casas. El proceso de estos meses de confinamiento con respecto a la biofilia, que es lo que voy a hablar ahora, fue muy curioso. O sea, te lo digo también porque la gente que tuvo la suerte de estar en espacios abiertos, bueno, tenía esa posibilidad, pero muchas personas en el mundo entero completo nos tuvimos que quedar en nuestras casas con unas necesidades vitales muy, muy limitadas y ahí se produjo una eclosión absoluta hacia el cuidado, principalmente, de la planta interior, porque, bueno, en este caso no nos quedaba otra y en este caso vivimos en las ciudades, ¿no? Estos 3, 4 meses que duró el confinamiento, el nivel de demanda, ¿no? Por parte de los usuarios o mis usuarios fue espectacular. Yo tuve la oportunidad de poder ir a casas de la gente, repartir plantas, necesitaban de manera vital, que lo vamos a ver ahora, paliar ese estrés o tocar la naturaleza, ¿no? Que de otras formas sí que las podemos tocar, pues bueno, haciendo un viaje o yendo al jardín o paseando por entornos más verdes, ¿no? Y ocurrió, como se estaba comentando, ¿no? El boom absoluta de una corriente que era anterior, que era la biofilia. Tal y como estaba diciendo, ¿no? En estos 3, 4, 5 meses necesitábamos plantas, ¿no? Y se empezó a hablar mucho del cuidado de plantas de interior, del cuidado de especies vegetales. La gente se volvió, la gente compró mucha levadura para hacer bizcochos y la gente compramos o vendimos o estuvimos muy relacionados con este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque este vínculo emocional es entre los seres humanos y la naturaleza, se denomina biofilia. Y es un poco, recopilando un poco todo esto que estaba contando antes, el por qué vamos a hablar en esta sesión, ¿vale? Que básicamente es la reparación, la mejora de la esperanza de vida, cómo conseguir bajar el estrés en base a la naturaleza y en este caso, con el confinamiento, a las plantas de interior y a los cuidados con respecto a ellas. Como pone en la slide, este vínculo emocional entre los seres humanos y la naturaleza se llama biofilia. ¿Qué es la biofilia? Pues bueno, su palabra, como vemos, etimológicamente hablando, viene de la palabra bio, biología, biotodo, que es vida u organismo vivo y respeto al medio ambiente. Y lógicamente viene de la palabra filia, que significa acción o amor hacia algo, ¿vale? Hablemos de biofilia, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo nace el término y por qué es? ¿No? Que es un concepto que ahora mismo está muy en auge
Pero lógicamente, tal y como he dicho antes, es esta necesidad, cuando hablo de la necesidad, es realmente la necesidad que tenemos. ¿Por qué? Lo contaremos ahora, ¿no? De tocar naturaleza, sentir naturaleza, oler naturaleza y lógicamente también a los seres vivos, ¿vale? No voy a meterme mucho en la parte psicológica, pero bueno, como bien sabéis, o si no, tenemos 3 cerebros, ¿no? Nuestro primer cerebro, ¿no? Que es el más reptiliano, que es el más, bueno, más antiguo. Nuestro segundo cerebro, que sería los mamíferos. Y nuestro tercer cerebro, por decirlo de alguna manera, que engloba a los otros 2, que es el del humano, ¿no? Tanto nuestro cerebro reptiliano como nuestro cerebro mamífero nos previenen y nos ayudan de manera innata a ciertas cosas, ¿no? Esto se estudia mucho en antropología, se estudia mucho en psicología del comportamiento. Es, por ejemplo, por qué yo, Homo sapiens sapiens, tengo miedo a una araña y no le tengo miedo a un arma, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, como especie, hemos convivido, nos hemos desarrollado a que araña mal, pero a un arma no. Entonces, bueno, esto es nuestro cerebro reptiliano. Pero igual que tenemos un comportamiento negativo hacia una araña, por ejemplo, o hacia un fuego, y no hacia un arma, también tenemos un comportamiento positivo hacia la naturaleza, de manera innata, inconsciente. Bien, tal y como estoy comentando, es Erich Fromm, fue un psicólogo, el que primero desarrolla este término, que es biofilia, ¿vale? Pero será, y aquí no sé si se ve en pantalla, si no hablemos de ella, Wilson, ¿vale? Está aquí, el biólogo que escribe este pequeño libro, que os recomiendo que os leáis si os gusta este tema, y es el que desarrolla ese término, ¿no? Ese término luego principalmente se fue desarrollando mucho, principalmente en Estados Unidos, mucho para desarrollo de espacios de empresas, ¿no? Y de espacios urbanos. En Seattle, Google está rodeado de plantas, se ha demostrado, que tampoco nos vamos a meter mucho aquí hoy, en cómo una oficina, si tenemos visiones de pantones orgánicos en torno a la naturaleza, trabajamos mejor. Si nuestro espacio da en verdad un patio, da un jardín, somos mucho más productivos, somos mucho más inteligentes, estamos mucho menos estresados, nos enfermamos mucho menos, etc., 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 ¿no? ¿Por qué es? Bueno, pues un poco lo que he comentado algo. Tenemos estos 3 cerebros y principalmente el reptiliano y el mamífero es el que nos, de manera inconsciente, nos hace buscarla, nos hace necesitarlo. Bien. La biofilia hoy, ¿no? Pues un poco lo que estoy contando, ¿no? O sea, existen un montón de proyectos, ahora mismo de estudios, lo veremos después, psicólogos, sociólogos, antropólogos, arquitectos, diseñadores de interiores, están demostrando la, la necesidad y los beneficios de meter naturaleza en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo, no solo por esta necesidad, que es de manera innata y de manera particular, sino porque, desgracia, en el siglo XXI, camino del siglo XXII y siglo XXIII, cada vez vivimos más en las ciudades, cada vez vivimos más en colmenas, cada vez tenemos un contacto. Yo siempre cuento en las clases y que nos hemos olvidado de la flor del ajo. Nadie no, seguramente muchos de vosotros sí, pero en general nadie conoce que de todas las semillas, o sobre todo de carácter urbanita, tienen una semilla o tienen una flor, ¿no? O sea, llegamos al supermercado, compramos las cosas y no tenemos ni idea de dónde vienen las cosas. También aquí en las clases, las que suelo dar en Madrid, hablo mucho principalmente de la ceguera vegetal, ¿no? Que nos engloba, ¿no? Nosotros pasamos por Atocha, que es un gran invernadero, y no nos fijamos que hay plataneras con plátanos, por ejemplo, ¿no? O no nos fijamos que esas plantas que están ahí, que vamos corriendo, son los tamaños XXL de calateas, de potos, de estrelicias, de un montón de plantas que tenemos en nuestro interior, ¿no? No me voy a meter aquí tampoco, pero bueno, realmente el humano Homo sapiens sapiens rompe en 2 momentos con la naturaleza, rompe muchos momentos, pero principalmente fue con la creación de la luz eléctrica, ¿no? Y con la ruptura de todo lo que son los ritmos de sueños circadianos y también con esta desconexión absoluta en la que nosotros para comer, para vestirnos, no sabemos de dónde vienen nuestras materias primas y tenemos esta gran ceguera vegetal, ¿no? Bueno, lo que os comentaba antes, hay un montón de investigaciones al respecto
que demuestran otra vez esa teoría de Wilson y este libro que ahora hablaremos después y que recomiendo, ¿vale? Demostrado, no solo mejora nuestra salud mental, sino que mejora nuestra salud física. Sigamos hablando de biofilia, ¿no? Por eso, primero, hay un carácter innato en el que nos aporta supervivencia, nos mejora estrés, nos hace que vivamos más, nos hace que seamos más felices. Yo siempre pongo también un poco el ejemplo de que a veces en este mundo de redes sociales, ¿no? En búsqueda de oxitocina continua y de dopamina continua, nos hace más ilusión ver un brote de cualquiera de nuestras plantas o de nuestras hojas que 100 likes en Instagram, ¿no? Y eso es así, tenemos más subidón de oxitocina y de dopamina. Bueno, pues tendremos que reflexionar sobre esto y tendremos que llegar a estos puntos. Lo que os contaba antes, diferentes profesionales, arquitectos, antropólogos, psicólogos, estamos en esta línea y estamos intentando pues, desarrollar de manera más científica los beneficios de esta nueva corriente. Pregunta que me soléis hacer y que sobre todo el usuario de calle, en mitad de un centro de Madrid, dentro de la M10, ¿no? Urbano, me preguntáis, ¿puedo mejorar mi calidad de vida en casa? Sí, poniendo 3 o 4 plantas, incluso una mini, ¿vale? Porque solo curarlas, solo cuidarlas, solo observarlas, solo regarlas, solo observarlas, nos va a ayudar a mejorar muchos factores sociales y muchos factores mentales y muchos factores físicos, ¿no? Aquí lo he puesto un poco, escuchándolas, observándolas y sintiendo ese amor y pasión por ellas como si fueran nuestras amigas y nuestras hermanas. Hay un montón de estudios donde las plantas, por ejemplo, también pasó en el confinamiento, estuvieron más felices porque ellas nos necesitan que estemos juntas, les gusta nuestra presencia, igual que nosotros nos gusta la de ellas. Vale, pero esto, que sería una charla que también daría para muchas charlas, no solo podemos hablar del entorno naturaleza, digamos, desde la ventana hacia adentro, también podemos hablar del entorno naturaleza de nuestra ventana hacia afuera. Es decir, en los jardines, bueno, la creación de Central Park, la creación de los principales jardines públicos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fueron por parte de ayuntamientos para mejorar la salud pública, ¿no? Nunca mejor dicho, y en todos los aspectos, ¿vale? Repito, tanto físico como mental. Pero para algunos que conozcáis o no los conozcáis, están los Shirin-yokus, ¿vale? Los Shirin-yokus son los baños del bosque. En Japón se recetan. Si tienes una pulmonía, te recetan un baño de bosque por un determinado bosque. Si estás triste, por otro bosque más floreado. O sea, como recetas como quien va al médico, ¿no? Roger Ulrich demostró, que era un psicólogo, demostró en el 1984, eso también, si tenéis la oportunidad de visitar o revisitar a Oliver Sacks, que es un gran psiquiatra y antropólogo también, se demostró que los pacientes se recuperan infinitamente más rápido si sus habitaciones dan a un jardín, ¿vale? Esto ahora lo hablaremos también en los libros que voy a recomendar, pero eso sí que está demostrado, ¿no? Y también incluso rompiendo un poco la tendencia más setentera, que siempre nos obligaban a sacar las plantas de la habitación por el tema del oxígeno. Si tenemos plantas en una habitación, tanto en hospital como en nuestras casas, nos vamos a recuperar y vamos a mejorar nuestro estado de salud en todos los sentidos mucho antes. Vale. Bueno. Yo siempre hago, aquí he hecho una pequeña, un pequeño juego, ¿no? Decía Cicerón que si tu biblioteca da un jardín, no te faltará de nada, ¿no? Vuelvo a recrear, estamos en la ciudad, si tu balcón da un jardín, no te faltará de nada. Bueno, es lo que tenemos, vivimos en las ciudades, tenemos balcones, algunos, otros no, y tenemos bibliotecas, eso sí, la oportunidad también de viajar siempre con la mente, ¿no? Otro libro que recomiendo mucho es el de Irene Vallejo, que lo podía haber puesto hoy, cómo dice que como cada vez que leemos, ¿no? Y recreamos y reimaginamos, revivimos muchas partes emocionales que en general están latentes, ¿no? Con la lectura. Pero bueno, retomando el tema, si tu biblioteca da un balcón, no te faltará de nada. Bueno, voy a hacer aquí, bueno, eso es una parte de nuestros proyectos, que tampoco me quería meter mucho aquí. Nosotros hacemos proyectos para oficinas en las que como escaparate buscan la planta natural
En este caso tenemos las de GAN, que los que estáis en Madrid las podéis ver en Serrano, en la calle Serrano 32. Hemos hecho, diseño para diferentes cafeterías y sí que estamos trabajando y tenemos la intención de trabajar de cara a futuro en diseños particulares donde sí que el carácter biofílico esté muy presente, tanto en niños como en adultos. Pero bueno, voy a recomendaros aquí, creo que libros que si tenéis balcón o ventana no deben de faltar, ¿no? Primero, está en inglés, creo que es el libro que ganó el premio del diseño del 2021, La necesidad del jardín, el arte como la botánica y el cultivo, ¿no? El cultivo del jardín como en el cultivo del jardín o la planta de interior, que a veces yo aquí quizás estoy mezclando un poco las cosas, como cultivo hacia ellas, pero hacia nosotros, ¿no? Un más que no puede faltar es, lógicamente, nuestro gran, como yo le digo, nuestro gran Darwin del siglo XX es Stefano Mancuso, El futuro es vegetal. Este señor, que es un neurobiólogo de la Universidad de Módena, pues bueno, si no lo conocéis, tarde andáis. Tanto sus TED Class como él, como persona humana, que tuve la oportunidad de conocerlo hace un tiempo, bueno, es la joya, creo que es la joya del siglo XXI. Tiene varios libros, yo creo que el ensayo real es El futuro es vegetal. Como siempre digo, el planeta azul existe gracias a las plantas. Ellas pueden vivir sin nosotros sin ellas no. La única forma que tenemos ahora mismo de frenar el cambio climático es con ellas y, lógicamente, tienen sentimientos, tienen sentidos y, bueno, las plantas escuchan, las plantas ven, las plantas sienten y las plantas son, y lo siento, mucho más inteligentes que casi nosotros. Bueno, Ignacio ha estado publicando sobre este libro en estos días de atrás, La mente ballena jardinada. Ella es maravillosa. Sue Stuart habla, bueno, pues de cómo las plantas o la botánica nos ayudan mucho en la recuperación de estrés postraumáticos. Yo, como vuelvo a decir, este proyecto nace de un pequeño duelo o de un pequeño gran duelo y cómo nos ayuda a recuperarnos, cómo condicionan las ciudades, cómo ajardina nuestra mente y gestiona nuestra mente. Otro gran libro. Hablando de libros, bueno, aquí, lógicamente, Biofilia, de Wilson, un ensayo. Es denso, pero bueno, nos explica muchísimo todo el tema de la biofilia y realmente es el padre de ella, así que todo el respeto hacia él. En plan medio broma, medio en serio, ¿no? El otro gran libro, ¿no? Que es Cómo no matar tus plantas. Este sí que está enfocado en plantas de interior, pero bueno, como no las queremos matar porque no queremos sufrir y como queremos que la oxitocina habite en nuestras casas y en nuestras vidas, es un libro muy interesante de DK, que la verdad es que este es el bestseller para que veáis cómo estamos en la ciudad de este nuestro espacio. Y bueno, una novelita muy maravillosa que es de Pia Pera, también en esta línea que estoy contando. Cultivar la tierra es cultivar la felicidad, ¿no? Pia Pera tiene varios libros, principalmente están todos sacados con Errata Naturae. Errata Naturae también es verdad que es una editorial, aquí trabajamos mucho con ella porque practica mucho lo que son todos los temas de Nature Writing, donde podríamos también, bueno, cualquier día os animo a que vengáis por aquí y hablemos de libros, lo que queráis y cuando queráis, que es otra de mis grandes pasiones. Biofilia en la ciudad, siempre, siempre, siempre que podamos. Tenemos que no solo frenar el cambio climático, sino frenar esta locura tecnológica, industrial y demás en la que, bueno, habitamos o cohabitamos, ¿no? Solo con mirar unos minutos, ya sea con nuestra ventana, ya sea, lógicamente, practicando estos sirinyokus por el bosque, podemos disminuir el estrés. Pero es que no solo disminuimos el estrés, disminuimos la presión sanguínea, la tensión muscular. Pero es que nos ha demostrado que eso, tanto en proceso de recuperación como el sistema inmune mejora. Es un antiinflamatorio en toda regla, ¿no? Y lo vuelvo a decir, cuidar nuestro poto en casa, cuidar ese esqueje que nos ha dejado la vecina, mirar al ficus por la mañana cuando vamos corriendo como los locos, pararnos en un escaparate o pararnos a observar en el jardín, en el parque, en tal, esos árboles que nos rodea, también nos ayuda a, bueno, a nuestra esperanza de vida, ¿no?
Lo que os contaba antes, o sea, esto no es, esto viene parte de nuestra parte psicológica, parte de nuestro cerebro reptiliano, y nos relajamos. Nos ha pasado y nos pasa. Después de estos paseos, principalmente por jardines, parques y demás, o de, te lo digo, cortar, cuidar, mimar a las plantas de nuestras casas, tenemos una mayor capacidad cognitiva, somos más inteligentes, estamos más tranquilos, etc, etc, etc. Bueno, otro de los proyectos en los que estoy metida es el tema ahora, que también me imagino que por esa necesidad, ¿no? También de salir puertas para afuera y de no estar todo el día sentado en una silla o en un espacio cerrado, son las rutas que estamos haciendo por Madrid. Bueno, he puesto solo 3, se están haciendo principalmente por los diferentes jardines y parques históricos de la villa, y con la esperanza, pues bueno, de ir poco a poco haciéndolo incluso en invernaderos. Tengo muchas ganas de hacer una ruta con el invernadero de Arganzuela y explicarlo también. Lo dejaremos para invierno y, lógicamente, el invernáculo de Atocha, que es una auténtica joya de la que casi ni somos conscientes. En esta imagen, en la imagen de la izquierda, donde aparece este ciprés, el Líbano, tenemos los jardines de Vistalegre, otra de las grandes joyas de Madrid, y donde en esas rutas y media que damos hablamos el porqué. El porqué, no solo el porqué de por qué aparecieron este tipo de jardines a nivel histórico, sino cómo el uso o desde el momento que se ponen en esos espacios públicos se usan pues, para que niños jueguen, para que les pongamos a leer, todas las interacciones que se forman en torno, por ejemplo, a un árbol, a un banco, a una farola, a una sombra, las solemos hablar y desarrollar en este tipo de rutas, ¿vale? Por decir alguna curiosidad, en los jardines de Vistalegre se encuentra el cedro del Líbano más antiguo, el árbol que se cree más antiguo de Madrid, aunque esto son cosas discutibles, porque Madrid tuvo 2 problemas a nivel de arbolado bastante gordo. Uno fue un ciclón que hubo en el 1868 y el otro principalmente también fue pues Filomena, que lo vivimos todos. Pero bueno, es verdad que, bueno, han sufrido mucho nuestro arbolado, pero bueno, se siguen haciendo instalaciones, no me sale la palabra, como a Ignacio antes, se siguen haciendo instalaciones eficientes en los parques y se está intentando, que falta hace, crear cada día espacios más verdes o espacios donde podamos disfrutar. En la imagen del medio tenemos otro de los grandes jardines de Madrid, muy desconocido, la verdad, muy curiosamente muy desconocido, que indistintamente de su belleza, que es una belleza sin parangón, se podría decir, es muy interesante estar ahí y observar ese límite, ese ruido con la M30, ¿no? Como de pronto un jardín crea un perfil, un wall, una pared de ruido también en base a un espacio muy pequeñín, pero bueno, muy, muy interesante, donde aquí también, y os lo recomiendo porque es que no se puede abrazar, pero sin lugar a dudas, está para mí el árbol más bonito de Madrid en Fuente del Berro, que es un Ginkgo biloba, que para los que no vayáis, podéis ir conmigo, pero no vayáis, está entrando a la derecha ese Ginkgo biloba, que ahora mismo debe estar dorado. Creo que, sin lugar a dudas, es el Miss Tree, el Miss Árbol de Madrid y una auténtica preciosidad. ¿Por qué también he puesto la imagen de lo que sería vuestra derecha? Ahí tenéis el parterre del Retiro, contar la historia de Madrid en torno al Retiro es otra de las grandes joyas de esta ciudad. Pero bueno, el Retiro también daría para casi otra conferencia, otro pequeño webinar. Pero bueno, lo he puesto aquí porque ese árbol que también veis aquí, supuestamente, también justo que se debate es el alcahuete, que también se cree que es uno de los árboles más antiguos de Madrid. Bueno, esto es lo que hacemos en nuestras rutas y bueno, es quizás una excusa para salir a ver nuestros pequeños jardines, que está muy bien ir a la sierra. Yo la amo fuertemente, la Sierra de Madrid es otra gran desconocida, pero bueno, a veces es cuestión de 3 paradas de metro también pegarnos estos pequeños baños de Sirinyoku. Aquí un poco como característica, otro de los cursos que hago o que se hacen es el de jardines en miniatura, ¿no? Que es plantariums, donde en pequeños tarros, en pequeños botes o en pequeños recipientes de cristal, creamos pequeños jardines para aquellos que tenemos casas de IKEA de 20 metros, 25 metros cuadrados,
que son, bueno, también nos permite ahí pues, jugar a tener diferentes especies, jugar a ver crecer nuestras especies, jugar a conocer la tierra, las necesidades, tanto hídricas como temperatura, como de, bueno, y también se cuenta en este curso que damos, que se llama Jardines en Miniatura, el cómo realmente a un señor, que también es muy interesante, que se llama Ward, se permitió el intercambio o el transporte de especies desde las zonas pues, más tropicales, donde se encontraban a finales del siglo XIX las colonias, a lo que es la antigua vieja Europa. Y a partir de ahí, gracias a las cajas de Ward, que eran unas cajas de cristales, donde se creaba un ecosistema, donde en este ecosistema lo que se hace es que como no es un ecosistema cerrado, no hay evaporación, al no haber evaporación se pueden mantener las especies. Este hombre lo descubrió porque se dejó un pequeño tarro de cristal con un helecho y una crisálida de una mariposa. Él era entomólogo y descubrió al cabo de los años que la crisálida, lógicamente, estaba muerta, el helecho estaba vivito y coleando 3 años después y patentó y difundió las cajas de Ward que permitieron, principalmente a la vieja Inglaterra, en la época victoriana, a transportar, volvemos a lo mismo, estas plantas de interior, estas plantas de carácter tropical, que lógicamente tienen su origen en las zonas de Ecuador y en la zona de los trópicos, y que desarrolló esta nueva corriente que es la planta de interior con carácter ornamental. ¿Por qué quiero cerrar con esto? O voy a cerrar con esto. Porque volvemos a lo mismo. Hemos hablado de esas grandes 2 revoluciones, que son la revolución industrial y la revolución tecnológica, en la que nos encontramos a ella, con 2 necesidades en ambos momentos históricos muy, muy fuertes en torno a la biofilia, la necesidad de tener especies vegetales o tener naturaleza a nuestro alrededor. Siglo XIX, revolución industrial, época victoriana, se crean los invernaderos. Los invernaderos eran lugares donde la gente daba fiestas, pero claro, donde la gente se volvía a encontrar con la naturaleza porque ya se estaba desconectando de ella por la creación de la luz eléctrica y por la creación realmente de la ciudad propiamente dicho. Aparece la planta ornamental, aparecen los invernaderos, aparece como símbolo de volver a la naturaleza, ¿no? En este momento. Segundo momento gran biofílico en el que estamos ahora mismo inmersos, que es esta revolución tecnológica, que estamos con el móvil todo el día y no miramos ni tan siquiera, vuelvo a decir, al poto que tenemos enfrente, ¿no? Bueno, pues por ahora nada más que decir. Espero que me preguntéis lo que queráis ahora en estos minutos que quedan. Y nada, que aquí estoy y cualquier cosa, pues espero veros o que me preguntéis. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Bueno, yo, mientras que habilito los micrófonos para aquel que quiera hacer preguntas directamente a Elena, voy a aprovechar para hacer un poco de publicidad porque me ha encantado que has puesto el libro de Sue Stuart Smith, que efectivamente lo puse en Instagram, pero además la entrevista a Sue Stuart Smith para Verdes Vidas se la hice yo. Entonces, ¡qué guay! Claro, entonces, si queréis, en la entrevista se la hice yo literalmente, lo podéis ver. Está puesto el link, creo, si no recuerdo mal, en la imagen del libro. O sea que muy interesante, además, fue. A ver, por cierto, para los que se han conectado un poco más tarde, yo he habilitado ahora los micrófonos para que podáis hacer preguntas los que queráis, pero para hacer la pregunta tenéis que encender vuestro micrófono. O sea, yo al habilitar permito que vosotros encendáis el micrófono, pero los micrófonos de por sí vienen cerrados, ¿vale? Y a ver, alguien ha escrito, alguien ha escrito antes, Fran ha puesto que este es un curso maravilloso, pero otro grande es también Francis Hale. Efectivamente. Pero no se pueden poner todos, no se pueden poner todos. A ver, pregunta, Fran. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por todo lo que sabes y un poco, y nos hemos quedado con ganas de algo más. Además, yo siempre sueño con tener una tienda algún día. No te creas, ¿eh? Sueño. Siempre es bueno soñar. Bueno, sí, Franciale, bueno, y Mancuso. Franciale creo que toca más las plantas y creo que al final Sí, fíjate, he estado dudando, o sea, lo tengo por aquí, me he estado dudando entre ponerlo también, pero bueno, no he dudado, fíjate, Bueno. he dudado.
Y bueno, un poco hablando de la inteligencia de las plantas, para mí las plantas de interior, bueno, plantas para interior o plantas tropicales y demás, son las verdaderas, bueno, yo cuido plantas al exterior y me es muchísimo más sencillo que cuidar las plantas de interior y eso que a veces paso más tiempo, a veces cerca de ellas que cerca de las con las que trabajo, ¿no? Ya. Y es verdad que a veces no sé si, bueno, hay una interacción en casa se ve mucho más esa interacción. Y bueno, hablando de esa inteligencia que Mancuso habla de las plantas y que Franciale también habla, las plantas nos eligen, o sobre todo, eligen que seas una mano verde, porque sé que hay gente, hay grandes, bueno, todos hemos conocido a grandes vecinas que son manos verdes y que decías, madre mía, cómo pueden tener así las plantas de esta mujer, ¿no? Pero, o es fruto de la magia o de la percepción, no sé. ¿Qué piensas de las manos verdes? Si son Pues algo mágico o es algo yo creo que técnico. es un poco, yo creo que las dos cosas, ¿no? Creo que es un don que se tiene, pero también es como el tema de, es una comparación, la voy a hacer muy rápida tampoco porque yo siempre digo que cuidar las plantas es como cocinar, ¿no? Eso no significa que no quememos lentejas ni que cocinemos mal, pero hay gente que tiene más don que otras, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Bueno, pues a lo mejor lo hace con más cariño, ¿no? Igualmente hay gente que le ponemos también, o sea, o no, más cariño y yo, mi abuela tenía un don que también te digo, una de las cosas que sí que demuestra tanto Mancuso como ayer, es que cuantas más plantas tenemos, más felices son entre ellas. Entonces, a veces también no es tanto cuestión de tu green finger o tu green hand, sino de tener ujú. muchas, para que ellas estén ahí de Bien, chupipandi bien. entre Bueno, ellas. tendremos en cuenta. Seguiremos con la selva. Tenemos en la selva. Sí, es verdad, ¿eh? O sea, cuantas más tienes, mejor funcionan. Eso es una realidad. Bien, muchas gracias. De nada. A ver, no sé si alguien más, si tenéis preguntas. Si no queréis hacerlas vosotros, si queréis, pero queréis que lo pregunte yo, lo he dicho al principio, pero por si acaso pues, os habéis conectado más tarde. Hay un icono que se llama actividades, que es un triángulo, un cuadrado y un círculo, y en la parte de preguntas y respuestas también podéis ahí escribir preguntas que queráis que le haga yo a Elena en vez de vía voz. Yo te voy a decir, me pasa un poco como Fran. Estoy todo el día bueno, Fran está todo el día fuera. Yo, por desgracia, estoy casi todo el día dentro, Ya. pero trabajando para plantas que van fuera. Y bueno, estuve durante muchos años, de hecho, tenía en casa de mis padres mi propio jardín de pruebas, por así llamarlo, jardín experimental, y que sigue estando, sigue existiendo. Ya no le puedo dedicar tanto tiempo, pero ahí está. Y es verdad que las plantas de exterior tienen la facultad, ¿no?, de que, entre comillas, se cuidan más o menos solas, más o menos. Depende de qué planta y de cómo esté plantada y de muchas cosas, pero más o menos se cuidan solas. Yo lo que encuentro de las de dentro, que también me encantan, tengo la casa llena también, yo creo que es el problema de las plagas, ¿no? Que es como que a mí lo que me parece complejo de la planta de interior, sobre todo, es el tema de lidiar con las plagas, porque en el exterior, claro, hay formas naturales digamos, de lidiar con ellas. No sé qué recomendaciones das con eso. Vale. En los cursos, perdón, en los cursos yo siempre digo que cuando le robas el ficus a tu abuela, en general no suele tener plagas. Eso es verdad. O sea, cuando esquejamos o cogemos de la vecina de toda la vida determinadas especies, sea un ficus, sea un poto plateado, sea la que sea, con el tema de las plagas hay dos problemas. Uno, que realmente ahora mismo hay un cultivo de planta ornamental. Como digo yo, los tomates cherry no pueden costar 1 € y una calatea en el Lidl no puede costar 3. Si cuesta 3, es que han pasado cositas detrás. Eso lo tenemos que tener claro, ¿no? O sea, han pasado cositas. Las crían como las crían, en viveros, bueno, eso, con luces de crecimiento, metiendo enraizantes, estimulantes, y llegan a nuestras casas. Y llegan, pues bueno, son como yo llamo pollos gigantes de 3 cabezas, muy bonitos por fuera, preciosas, todas las hojas perfectas, no se la ha comido ningún gusano, pero es verdad que son muy propensas a tener plagas. ¿Tenemos la plaga? Pues volvemos a lo mismo. Esto es como los médicos. Depende si es una araña roja, corre, que te quedas sin plantas. Si es una cochinilla, pues paciencia y luchar con ellas. A priori, ecológico, aceite de neem. Pero esto es como todo. Depende de la plaga, depende de lo que te encuentres, de en qué momento esté. Pero bueno,
yo recomiendo siempre tener aceite de nin en casa. En Navarra, España, Madrid, aceite de nin es ecológico y nos vale también con carácter preventivo. Te iba a hacer una pregunta un poco en línea de esto. No sé cómo funciona, lo que alguna vez lo he pensado. Si igual la solución sería también mantener la ventana abierta, ¿no? Durante más tiempo. ¿Habría forma de que se controlase, por ejemplo, cosas como la araña roja, algún bicho entrase en casa y se lo comiera o no? Hombre, a ver, esto es como un poco, a veces que es el remedio de la enfermedad. O sea, a mí me ha pasado aquí cosas, o sea, estamos hablando, la planta de interior en general es planta tropical, ¿vale? Planta tropical que no aguanta ni temperaturas muy bajas ni temperaturas muy altas. Entonces, si tú ponemos una zamioculca, por ejemplo, o a la una ventana en enero, a lo mejor te quedas sin planta. O sea, a lo mejor la araña roja muere también, pero la planta también muere porque le llega lo que le llama la muerte negra, ¿no? Son plantas tropicales, entonces nuestras casas son medio tropicales, más o menos, una casa de Soria quizás menos. Hombre, que entras en mariquitas sería estupendo, pero tampoco van a entrar muchas en Madrid, mariquitas. Ya. Muchas no van a entrar, que se también cuenta con ello. Bueno, pues intentar prevenirlo, sobre todo. Y sobre todo, y aquí sí que hago una apología a intentar comprármelos. Creo que es mucho mejor esquejar, creo que es mucho mejor semillar, es mucho mejor compartir las que tenemos y mucho mejor rescatar las plantas de la vecina y de la abuela, porque es verdad que ahora mismo, lo que digo, si cuestan 3,50, han pasado cositas detrás. Ya. Ok, había alguien que ha comentado algo. Dice, Mercedes Franco, tengo que salir de la reunión. Me parece muy interesante la propuesta de negocio y me gustan los libros que has sugerido. Espero verte por la tienda. Gracias y gracias a Academia del Paisaje. Pues nada, a ver si alguien más se anima y quiere hacer alguna otra pregunta. A ver. Si no, de todas maneras, Elena tiene un Un poco curso ahora a las 8. Mira, que esté cerca, que se venga. O sea que tampoco, si nadie está por la labor, me parece, no tiene pinta. Yo creo que lo vamos a dejar por hoy. Nada, Elena, que muchísimas gracias por tu charla, me ha parecido súper interesante. Nada, me pasaré también por la tienda y a tomarnos un café y charlar. No me decía, a ver si hacemos una quedada para cambiar esquejes, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Elena. Y nada, solamente quiero recordar que esto va a quedar grabado. Para los que también nunca habéis participado antes, pues se suele subir más o menos a principios de la semana siguiente, o sea, lunes o martes, más o menos de la semana siguiente estará subido. Y nada, animaros a seguirnos en redes, en Instagram sobre todo, y a seguirnos en YouTube, suscribiros a nuestro canal de YouTube y nada. Y nos vemos la semana que viene con Carlos Rodríguez, que trabaja para Fernando Martos. Es una persona muy interesante. Sí, la verdad es que no os la perdáis con Carlos. Ok, muchísimas gracias a todos. Gracias.